absolutamente nada de la realidad dominicana. Entonces, en el 1977 se reúne un grupo de profesionales dominicanos de diferentes vertientes, donde había sismólogos, ingenieros estructurales, ingenieros, geólogos, ingenieros especialistas en construcción, y se forma lo que se denomina Sodosísmica, que es la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, donde habíamos varios ingenieros sismo resistentes, inclusive algunos llegados a Japón, que también eran ingenieros sismo resistentes. Y se forma ese grupo, y entonces Obras Públicas contrata a Sodosísmica para que haga un código. Y de ahí surgen las recomendaciones provisionales, las normas que se llamaban recomendaciones provisionales para el análisis sísmico. Ahora, ¿por qué provisionales? Porque uno dice, bueno, ¿por qué provisionales? Provisionales era porque no servían, porque era una cosa, un tente ahí, y no era por eso. El término provisional viene de que no pudo oficializarse ni el Poder Ejecutivo pudo hacer un decreto para oficializar esas normas, porque no existía un estamento que controlara las normas del país. Hasta que se produjo CONARDIA, que actualmente es la que controla todos los reglamentos del país. Entonces, por eso se le llamó provisional, pero fue oficializada por la Secretaría de Obras Públicas y era de uso obligatorio. Ahora, ¿qué condiciones tomamos en cuenta para generar esas normas? Primero, que fuera de fácil aplicación, sin perder, como decíamos, la rigurosidad en su planteamiento. Fuera fácil porque el nivel de los ingenieros de ese momento no era muy alto a nivel de especialidad. Segundo, que tomar en cuenta lo que estamos diciendo, el nivel de conocimiento del ingeniero promedio que trabajaba en el diseño de estructura. Que tomar en cuenta la disponibilidad de software y de computadora en el país. Recuérdense que nada más había aquí el centro de cómputo de IBM, el Datacentro y La Salle. 3 centros de cómputo. Sumamente limitados, con programas prácticamente ninguno, excepto el estrés, pero de análisis dinámico no había ningún programa, excepto el de Bernardo de Chapelle, que lo podían usar algunos ingenieros. De manera que teníamos que tomar en cuenta eso, muy en cuenta, para hacer esas normas. Debía tener métodos manuales, métodos fácil de aplicación, etcétera, etcétera. Que estuviera fundamentada en la característica tectónica, sísmica del país, ¿verdad? Y de la zona. Y que además incluyera el estado del arte mundial. O sea, que todos los métodos de análisis, todos los métodos de diseño estuvieran incluidos en esa norma. De manera que estuviera abierto a quien tuviera el conocimiento más allá de lo inicial, pudiera aplicar esos métodos sin problema. Esta norma incluía, que Reginald habló de eso, de la estructuración, una guía de las configuraciones estructurales más adecuadas, así como una serie de prohibiciones de cosas que no debían ser hechas en la estructura porque podían generar estructuras que fueran vulnerables, estructuras que pudieran tener fallas importantes y hasta colapsos. O sea que había una guía, pero esa guía no era obligatoria, sino una serie de recomendaciones. Como por ejemplo, yo creo que ahí se pasó algo. Bueno, que lo vamos a ver. Para esas normas se hizo un estudio de amenaza, que es un estudio de amenaza sísmica, que era
que con todos los datos se hizo un análisis probabilístico para determinar cuáles eran las aceleraciones posibles de actuar en cada punto del país. Y se hizo para una probabilidad de excedencia de un 10% en 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que esas aceleraciones que aparecen ahí, que están marcadas ahí, son las aceleraciones que se pueden producir para un sismo que tenga un periodo de retorno, o sea, que se produzca cada 475 años. Imagínense lo que significa. De lo que llegaron los españoles aquí tenemos 500 y tantos años. Es decir, que el sismo es el sismo que se puede producir en esos 475 años. Por tanto, es un sismo muy fuerte. Y con eso es que se diseñaban la estructura en ese momento. ¿Qué estamos diciendo? Que, por ejemplo, la zona de Santiago y el Cibao, las aceleraciones eran de 0.42. Y en la zona de la capital, alrededor de 0.22. ¿Qué quiere decir? Que en Santiago las aceleraciones son 2 veces por lo menos las que figuran aquí en la zona de Santo Domingo, que es lo que decía Reginald. Y eso es congruente con eso, de que la zona más crítica es el Cibao y aquí en la capital tenemos mucho menos amenaza que en esa zona. Estas son curvas, o sea, en cada punto de esa curva la aceleración es 0.42. En cada de esas es 0.25, etcétera, etcétera. De manera que uno, localizado en un punto del país, sabe con qué aceleración sísmica debe diseñar y que tú tienes una garantía que en 475 años eso no va a ser excedido, esa aceleración. Ese es el criterio. Entonces, posteriormente a eso, me volaron una cosa ahí. Posteriormente a eso, en el 2001, o sea que las normas fueron en el 79, y de 79 a 2001 son 12 años, ¿verdad? 22 años. Bueno, teniendo las normas todos esos años, se hizo en obras públicas un concurso internacional para hacer las normas de construcciones del país. Esa norma de construcción del país incluía una parte que era el reglamento sísmico. Y esa licitación internacional la ganó INTEC, la universidad, junto con una compañía extranjera de una de esas islas que la manejaba un señor nombre Tony Biggs. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se fue desarrollando eso, Sodosísmica la pusieron como supervisora de las normas sísmicas o del reglamento sísmico que estaban ejecutando. Al pasar los años, hubo que rescindir el contrato a ese consorcio porque no habían ellos el trabajo que tenían que hacer. Y entonces, INTEC y Obras Públicas de nuevo contratan a Sodosísmica para que haga una nueva propuesta de un nuevo reglamento. En los años, me parece que fue en el 2009, una cosa así. Ahora, Sodosísmica se enfrasca en hacer eso y hace un nuevo reglamento que entrega precisamente un día antes del sismo de Haití. El día antes. Y esa norma, ¿qué está pasando de mano? Esa norma es sometida a encuesta pública y luego es oficializada por un decreto del presidente de la República en el 2011 y constituye lo que está vigente hoy día como el reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructura. Para esta norma se realizó un nuevo análisis de amenaza y se hicieron las curvas similares y otras curvas adicionales que tienen que ver con el método de diseño. Si vemos las dos normas, los dos análisis de amenaza, fíjense que aquí teníamos 0.42 y aquí tenemos del orden de 0.45. Es decir que la aceleración subió ligeramente, las formas más o menos se mantienen y para Santo Domingo la aceleración anda por 0.20 a 0.22. ¿Qué estamos diciendo?
que este análisis, a pesar de que las curvas han cambiado un poco la forma, en la zona del Cibao y en la zona de Santo Domingo mantienen la aceleración del estudio sísmico anterior. O sea que si comparamos el código viejo con el código actual, vemos que las aceleraciones de diseño son bastante similares. Aunque hay zonas donde ha cambiado el evento, que como dijo Reginald, en la zona del este aparecen aceleraciones más altas por la influencia de eventos en el canal de la Mona y esas estructuras que se han sido más estudiadas y aparentemente tienen un potencial sísmico más alto. Ahora, lo que estamos diciendo es esto, ¿verdad? De que si la zona del Cibao son iguales, y por ejemplo, hicimos un mapa para un 2% de excedencia en 50 años, quiere decir para un periodo de sismo que tenga un periodo de retorno de 2.475 años. ¿Por qué? Ese mapa se hizo porque las estructuras esenciales, como son hospitales, cuartel de bomberos, zonas donde va mucha gente, mucho tiempo, y estructuras que no pueden fallar, que deben mantenerse funcionando, no importa qué, porque en eventos, cuando ocurre un evento sísmico importante, deben mantenerse funcionando para dar servicio a la comunidad. Entonces, esas estructuras se diseñan para ese periodo de retorno. Evidentemente que para ese periodo de retorno, las aceleraciones son mucho mayores. Fíjense que ya sube en Santiago a 0.64 de 0.45 y en la capital suben de 0.20 a 0.30, 0.28. Y aquí aparece el mapa con esa característica. Este no lo vamos a ver. Yo quiero hacer una acotación con relación a esto. Cuando sale el código, la respuesta de la gente, que el código era muy restrictivo, que era muy fuerte, que las estructuras iban a dar muchísimo más cero que antes, etcétera, etcétera. Y entonces, si comparamos qué era lo que había antes con lo que hay ahora, ¿qué vemos? Que, como dijimos, las aceleraciones son las mismas, sensiblemente. O sea, que varía de 0.42 a 0.45. En Santo Domingo bajó de 0.23 o 24, o casi 0.25 a 0.20, 0.21. O sea que aquí bajó, en Santiago subió un poco. Pero sensiblemente iguales. Eso no es lo que va a definir que una estructura salga más cara que otra. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre ese código antiguo y el código actual? Siempre en términos de producir estructuras que sean seguras. Recuérdense que dijimos que habían unas notas, unas recomendaciones que los ingenieros diseñadores debían mantener y tomar en cuenta. Y que eso muchos ingenieros no lo hicieron. Y podían resultar estructuras que fueran vulnerables. Entonces, ¿qué se hizo? Por ejemplo, no construir piso suave. ¿Qué es el piso suave? Yo tengo una gráfica, le voy a enseñar qué es lo que significa un piso suave. Un piso suave, un piso que tiene mucho menor rigidez que los otros pisos. Ese piso suave puede estar abajo, puede estar en el medio del edificio, puede estar en cualquier sitio, pero que tiene mucho menos rigidez que los adyacentes. No debe haber columnas apoyadas sobre vigas. O sea que si usted tiene una columna, no puede decir mi columna va a salir de esta viga, como normalmente se hacían, de que una viga de transferencia y salían la columna de ahí. Todas las columnas tienen que nacer en la cimentación. Y es por un asunto de flujo de carga. Los muros de cortante no pueden salir de la plaza, tienen que llegar a las cimentaciones. Antes, habían ingenieros que esos muros no los llevan abajo para que los parqueos fueran sin problema y los muros los ponían desde la plaza hacia arriba. Eso no. Y estamos hablando de estructuración, que fue una de las cosas que Reginald señaló como que es importante. Si la estructuración es adecuada,
el comportamiento del edificio va a ser adecuado. Y eso son cosas que no son adecuadas. Había que verificar las torsiones. El código anterior decía que si la torsión, los esfuerzos de torsión superaban a los esfuerzos directos, había que rediseñar la estructura. Eso mucha gente no le chequeaba. Algunos por ignorancia, porque no conocían cómo hacerlo en el ITAPS, o sencillamente porque no le interesaba, porque si no tenían que penalizar la estructura. Ahora en el código tiene que verificar las torsiones y si la torsión pasa de cierto nivel, penalizan la estructura poniéndole una carga adicional. Y si la torsión es demasiado alta, tiene que hacer un rediseño estructural. Aquí en este proyecto se produjeron disminuciones en algunos factores de reducción. Todas las condiciones, desde ahí hacia arriba, todas estaban como recomendación en el código anterior, que mucha gente no lo usaba. Y sencillamente aquí lo que se ha hecho, que ahora son taxativas, son obligatorias. La única diferencia en fundamental fue que se disminuyeron un poco los factores de reducción. O sea que no es que las normas de ahora son durísimas. Lo que pasa es que antes no querían hacer lo que tenían que hacer. Y ahora se ha puesto una camisa de fuerza que lo tiene que hacer. Y es lo que nos asegura a nosotros que la estructuración va a ser adecuada. Y con una estructuración adecuada, las construcciones van a ser seguras. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de cosas que debían hacerse y otras que no, que estaban allá en las normas. Aquí, por ejemplo, se ve este piso, es un piso más débil, más flexible que todos los otros. Aquí se ve que el piso flexible está en el centro. Aquí se ve, por ejemplo, que esta columna no llega abajo, pero imagínense, esa columna está cargando todos estos pisos y cuando llegue aquí, tiene que transmitir la carga a esta y a esa. Imagínense cómo la transmite. O sea, es muy complicado. O sea, no es seguro. Y por eso nosotros estamos obligando que las columnas tengan que llegar a la cimentación. Esto, por ejemplo, tampoco es posible. No es recomendable. Aquí vemos lo del famoso piso suave. Y me voy a tomar un momentito para explicarlo muy simplemente. Aquí tenemos una estructura como esta, que son los pórticos solamente. No tiene muro de cierre en el exterior. Y fíjense que el periodo de vibración, o sea, el tiempo que tarda en hacer una oscilación en el edificio, es 1.2 segundos. Y el cortante que tiene aquí abajo en la columna son 26 toneladas. ¿Qué pasa? Si yo tomo ese edificio y lo cubro alrededor, sin embargo en el primer piso no le pongo nada, fíjense que toda la deformación del edificio se está concentrando en el primer piso. Mientras aquí la deformación va siendo en todos los pisos, aquí la deformación del edificio entero se produce en el primer piso, prácticamente. ¿Y qué pasa? El periodo disminuye sensiblemente, pero fíjense el cortante en esa columna, de 20 y pico subió a 60. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que si nosotros